Buenos días amigos, hermanos, una vez más nos encontramos frente a una enorme lista de nombres, lo que llamamos una genealogía. Y así como hay pasajes que son una bella historia o algunas narraciones o algunas profecías o alguna doctrina, también hay listas de nombres. ¿Qué importancia tienen las genealogías en la Biblia? Hoy veremos algo de esto. Y hemos llegado ya al capítulo 46. El día de ayer nuestro amigo y hermano Fernando vio los primeros 7 versículos. Hoy leeremos a partir del versículo 8 y dice así: esta es la lista de los familiares de Jacob que se fueron con él a Egipto, empezando por los descendientes de Jacob y de Lea. Primero vienen los hijos de Lea como Rubén, Simeón, Judá, Onán, etc. Y después de eso dice versículo 16, y también vienen los descendientes de Jacob y Silpa, que Silpa era la esclava de Lea. Luego en el versículo 19 dice los descendientes de Jacob y Raquel, que fueron José y Benjamín. Versículo 23, los descendientes de Jacob con Bilhá, que era la esclava de Raquel. Dice versículo 26, a Egipto fueron 66 descendientes directos de Jacob, sin contar las esposas de sus hijos. Contando a Jacob y a José y a los hijos de José que habían nacido en Egipto, la familia de Jacob en Egipto fueron de 70 personas en total. 70 personas en total que bajan a Egipto para salvarse de la hambruna. ¿Qué significado tiene esta lista aquí? Bueno, de momento yo le puedo decir algo. Habían transcurrido aproximadamente unos 215 años desde que Dios había llamado a Abraham, su abuelo, y Abraham había recibido una promesa de parte de Dios y le dijo: ven, porque haré de ti una gran nación. Y de acuerdo a la historia bíblica vemos que Abraham tuvo solo un hijo, el hijo de la promesa, bueno, también Ismael, pero a Isaac, que es el hijo de la promesa, y de Isaac nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob, y de Jacob, que Dios mismo le cambia su nombre a Israel, vienen 12 hijos. Y después de esos 12 hijos vienen una cantidad de nietos que le permiten a Jacob tener como herencia a esos 70 descendientes. Y cuando vemos una lista de nombres como esta, una de las cosas que vemos entre líneas es la fidelidad de Dios, que de Abraham la promesa pasó a Isaac, pasó a Jacob, ahora pasó a sus hijos. Y todo lo que hemos visto en la historia de José, de cómo Dios usó a José para llevar a sus descendientes, a los descendientes de su pueblo, para salvarlos de la hambruna en Egipto, ha sido un acto de la fidelidad de Dios. Y el otro atributo de Dios que encontramos entre líneas es la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que por encima de los aciertos y de los errores de las personas que han sido llamadas por Dios, Dios va a cumplir sus planes. Y ante el evento en el que José es vendido por sus hermanos, prevalece el carácter soberano de Dios. Queridos amigos, yo quisiera encontrar entre las líneas de esta genealogía que está ahí, que aparentemente no se ve, pero cuando lo leemos con calma, aparecen la palabra fidelidad y la palabra soberanía. ¿Qué significa fidelidad? Que Dios va a cumplir cada una de sus promesas, de aquello que Él ha prometido a sus hijos cumplir. Y en una porción de la Escritura dice que Dios se lo ha prometido a sí mismo, porque eso es lo que corresponde con el plan redentor que Él quiere cumplir. Pero también vemos entre líneas la palabra soberanía, que se refiere a que Dios es soberano, Dios está por encima de cualquier persona, de cualquier autoridad. Y algo que me llama la atención es cómo Dios usa al faraón, cómo Dios usa a Egipto para salvar a su pueblo. Ellos eran paganos, tenían sus propios dioses, pero cómo Dios usa aún a los paganos para bendecir a su pueblo. Queridos amigos, esa es una enorme lección para nosotros, porque hoy día nosotros sufrimos de continuo dudando del amor, dudando de la soberanía de Dios. De ahí nuestra preocupación, de ahí nuestra ansiedad, de ahí nuestra confusión, porque decimos: ¿y si Dios no me cumple lo que me dijo? Bueno, probablemente tenemos que ser muy sabios en discernir si aquello que yo espero de Dios es lo que Él me ha prometido, o si es algo que es mi expectativa y que Dios no me ha prometido. También el hecho de saber que Dios va a dirigir mi vida pese a mis errores, eso a mí me da mucha paz,
porque yo soy un ser humano y seguramente en algún momento de mi vida voy a tomar una mala decisión. Y cuando voy por la vida diciendo, ¿y si me equivoco? ¿Y qué tal si eso no era lo que Dios quería para mí? Bueno, yo no lo puedo saber. Yo puedo caminar confiando en que estoy obedeciendo a Dios, en que hago las cosas de acuerdo a lo que Él me manda en la Escritura. Y cuando yo busco obedecer a Dios, Él en el momento correcto me va a corregir. Por eso dice allá en 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios nos es dada para enseñarnos, pero también para corregirnos, para instruirnos en cómo hacer las cosas bien. Y cuando yo me mantengo estudiando el texto bíblico y puedo encontrar en ella las razones para mi conducta, yo puedo caminar confiado sabiendo que aunque yo me equivoque, Dios es soberano y en el momento Dios va a corregir mi camino. Queridos amigos, estas genealogías tienen una gran enseñanza: fidelidad y soberanía. Recuérdelo, Dios es fiel. Aunque pasen las generaciones, la salvación que ha llegado a nuestra vida, Dios la va a cumplir también en nuestros descendientes. Por eso Él decía que era tan importante que nosotros enseñáramos esto mismo a nuestros descendientes, porque Él, sobre las generaciones que vengan, Él va a cumplir sus promesas y Él va a mantenerse como el Dios soberano. ¿Lo creamos o no? Él es soberano. Si yo no lo creo, yo pagaré la consecuencia de no creerlo y viviré en su sobra constante y en preocupación, pero Él sigue siendo soberano. Si yo lo puedo creer, entonces yo podré descansar en lo que Él está haciendo en este mundo. ¿Por qué no oramos a Dios y damos gracias? Porque Él es fiel, porque Él es soberano y lo que esto significa para nuestra vida. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leer esta genealogía que es desde de lo que recibió Jacob como herencia. 70 personas que bajaron de Canaán a Egipto. Señor, y podemos ver entre líneas cómo tú fuiste fiel, cumpliste la promesa que aproximadamente fueron 215 años desde Abraham hasta Jacob, hasta este momento de su vida. Y tú cumpliste la promesa de empezar a ser de una gran nación, de prosperarle en todo su camino, y es lo que tú hiciste con Jacob. Pero también podemos ver que a pesar de los errores que hubo de los diferentes personajes que están anunciados aquí, tu soberanía prevaleció, porque tú eres ese Dios que está en control de nuestro mundo y que se usa, inclusive usaste al faraón para conducir a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo, lo igual que lo sigues haciendo el día de hoy. Señor, nos ponemos en tus manos, queremos creer en ti, en tu fidelidad, en tu soberanía. Danos esa fe que necesitamos para descansar en ti. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues yo le invito el día de hoy, vívalo confiando en un Dios soberano y en un Dios que es fiel. Nos vemos el día de mañana.